creer en Cristo tendrá su recompensa. Cree en Cristo y tú recibirás tu recompensa. Al comienzo del año nosotros empezamos a ver el libro de Juan. Empezamos el capítulo 1 con una revelación. La revelación del Verbo. Este Verbo que fue hecho carne. Este Verbo que a la misma vez es luz. Este Verbo que vino del cielo a la tierra para traer vida. Durante el capítulo 1 hemos visto la revelación de este Verbo que se llama Jesucristo. Hemos visto cómo Juan el Bautista, el mensajero que vino antes de él, lo declaró y dijo, ese es Dios que camina entre nosotros. Hemos visto el testimonio de los discípulos que han sido llamados hasta este punto. Y la base del mensaje de hoy se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 50 y 51, y dice así la palabra de Dios. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Para poder entender estos versículos, vamos a ir al comienzo de este llamamiento. Porque en este momento Jesús está hablando con Natanael. Y el llamado de Natanael comienza primero con el llamado de Felipe. Dice en el versículo 43. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar y encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Gloria a Dios. Qué intercambio más corto. Una conversación tan corta llevó a este hombre, Natanael, a creer que no solamente este era un maestro, que era un profeta. Nada más escuchando estas palabras, Natanael declaró que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así que antes de ir a estos dos versículos que usamos como base en el 50 y en el 51, quiero enfocarme en esta primera parte para poder mencionar esto una vez más. El testimonio nuestro, de la forma que nosotros damos el testimonio,
puede llevar a otros a aceptar a Cristo con seguridad. El testimonio de Felipe, ¿cuál fue? Inmediatamente después de haber oído a Jesús nada más decirle, sígueme. ¿Cuál fue el testimonio de Felipe? Vemos cuando va a hablar con Natanael que él dice, del que hablaron en las profecías, el que Moisés dijo que iba a venir. Y una vez más, vamos a traer eso a mente. La profecía que se encuentra en Génesis 49, que vendría un rey de la línea de Judá, y que ese rey sería el Mesías, Shiloh. La estrella de Jacob en Números 24, que llevaría el cetro. En Isaías 9, donde dice el niño que iban a ser, un niño humano, que sería llamado Dios fuerte, príncipe de paz. Ese hombre que estaba prometido en esos libros, Él está aquí. Ven a verlo. Ven a ver a Jesús de Nazaret, que Él es ese hombre. Pero después de recibir esas maravillosas noticias, ¿cuál fue la respuesta de Natanael? ¿Cuál fue la respuesta inmediata? No la que vemos después. Él dudó. Natanael dudó. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Como mencionó nuestro hermano Víctor la semana pasada, es como decir de un campo de Victorville, del otro lado de la montaña, donde no hay nada. Aquí que estamos nosotros en la ciudad, aquí donde se congregan los maestros con más conocimiento. ¿Cómo puede ser que de otro lugar, de una aldea, pueda salir algo bueno? Me entró la duda, pero no olvidemos la emoción con la que vino Felipe a decirle estas cosas. Le entró la duda, pero él vio la emoción de Felipe. Quiero hacerte unas preguntas primero antes de seguir. ¿Qué te hace dudar de las buenas nuevas? ¿Qué te hace dudar de las palabras de Jesucristo? ¿Qué te hace dudar del plan de Dios? ¿Qué es lo que impide que tú confíes en Cristo? Vemos en el caso de Natanael que era un lugar. Y nosotros, si no hemos aceptado el llamado o si por alguna razón estamos dudando de Jesucristo, a nosotros, ¿qué nos hace dudar? ¿Será el estado de este mundo? Estamos viendo unos tiempos bien oscuros. Estamos viendo conflicto. Los humanos, que deberíamos ser hermanos, nos dividimos. ¿Será el estado del mundo que te hace dudar? ¿Será la confusión de todas las teorías científicas que existen? Todas las diferentes ciencias que dicen tener la verdad. Tantas teorías. Y como todas dicen que son verdad, podemos tener por seguro que todas son mentira. Uno vino y dijo que Él era el camino y la verdad. Y que no había nada más que fuera verdad en este mundo, sino Él. Y ese fue Jesucristo. ¿Qué nos hace dudar? Las iglesias que dicen ser el cuerpo de Cristo, pero que en vez de predicar libertad del yugo del pecado, que es lo que trae nuestro Señor Jesucristo, predican un tipo de
perfección inalcanzable. ¿Qué te hace dudar? No dudes. Ven y ve a Jesucristo. Conócelo. Ven y ve al hombre, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, la forma de que Él vivió, sin condenar, amando a los demás, llenos de gozo, sociable. ¿Sabían que Cristo era sociable? Que Él iba a las fiestas, a las bodas, que Él no se escondía de sus hermanos. Ven a conocerlo, que Él no se va a esconder de ti. Ven a conocerlo. Aunque tengamos todas estas dudas, debemos recordarnos del ejemplo de Felipe y Natanael. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Ven y ve. No voy a tratar de convencerte. No voy a usar mis palabras ni escrituras. No voy a explicarte por qué yo creo que ese es el hombre que se encuentra en el libro de Moisés. Y por qué él es el hombre que se encuentra dentro de las profecías. Solo ven y ve. Y tú mismo te darás cuenta. Y también, gracias al previo testimonio, gracias a esas palabras y gracias a ese encuentro que vemos cuando llega Natanael y Jesús dice estas palabras. Gracias a todo esto, Jesús se revela a Natanael y enseña que Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel. No hubo ni un estudio bíblico. No hubo ni una predicación entera de 30 a 50 minutos. Hubo unas cuantas palabras claves con la intención correcta. Y la respuesta de Natanael fue reconocer quién era Jesucristo. Eran tan pocas las palabras que el mismo Jesús se queda sorprendido. Él cuestiona. Él se queda completamente, hasta podemos ver que puede ser que boca abierta. Porque solamente te dije que te vi bajo la higuera. Ya. Eso es todo. Eso es todo lo que tú tuviste que escuchar. Un solo momento. Un instante de su vida. Un instante que impactó a Natanael. Uno que estaba en su mente por alguna razón. Se mencionó previamente. No sabemos exactamente qué pasó bajo la higuera. No sabemos por qué él se encontraba ahí, ni qué es lo que él sintió, pero podemos estar seguros que el momento lo impactó, porque estaba en su memoria. Si el Señor me fuera, si yo hubiera conocido al Señor aquí, en lo físico, y yo me acercara a Él, y Él me llamara a mí, y reconociera quién yo era, y me dijera de un momento privado, el que yo estuve solo, en el que yo estaba seguro que nadie más estaba mirándome, puede ser un momento de dificultad, un momento de adoración, cualquier cosa. Si el Señor viniera a mí y me mencionara de ese momento, yo también me quedaría sin palabras, más que palabras de adoración, como lo hizo Natanael. Natanael sabía, o en ese momento pensaba que él estaba solo. No vamos a decir que estaba solo, mejor dicho, él estaba seguro que nadie estaba a su alrededor. Él sabía que no estaba solo porque él sabía que hay alguien que es omnipotente, que hay alguien que es omnipresente, está en todas partes. Un Dios
que ve todo, un Dios que vigila. Nos vigila como un padre vigila a un niño, viendo que no caigamos, que no tropecemos. Solamente Dios estaba ahí con él. Solamente Dios pudo haber visto a Natanael debajo de esa higuera. Y por eso él estaba seguro que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué necesitas oír? Hermano, ¿qué necesitas oír tú para creer en Cristo? ¿Qué necesitas oír para entender su plan? ¿Cuáles palabras te convencerán de escuchar su llamado, de vivir acuerdo a sus mandamientos? ¿Qué te pudiera decir yo? ¿Qué te pudiera decir Cristo? ¿Cuál experiencia es la que tú necesitas para no dudar más? ¿Necesitas recibir alguna visión, una revelación, un sueño? Tenemos que ir hasta ese punto, que el Señor te mencione tu pasado, te diga el futuro. ¿O es suficiente escuchar estas palabras? Estas palabras de vida, estas palabras que declaran a Jesucristo como el Rey de todo el universo. ¿Qué va a quitar esa duda? Quiero que vean un ejemplo y miren esta diferencia entre lo que Jesús le dijo a Natanael en esta instancia y lo que él le dijo a Tomás después de su resurrección. Aquellos que conocen esta historia saben que Jesús se aparece y Tomás quiere tocar las heridas para asegurarse de que él era Jesús y que de verdad había resucitado. Que una vez más Jesús estaba entre los vivientes, no un espíritu, sino algo físico. Tomás toca las heridas, está seguro. En ese momento se le van todas sus dudas. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué diferencia? La primera vez, cuando nada más oíste que te vi debajo de la higuera, cuando solamente oíste mi palabra, tú creíste. Cosas mayores que estas verás. Y a los demás, porque me has visto es que tú creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una diferencia ahí. Si tu creencia en Dios y en su revelación en esta tierra, que es Jesucristo, está basada en los milagros, si está basada en ver visiones, en sentir sentimientos o emociones, en sentir la presencia de Dios bajar, el Espíritu ir sobre ti como un viento, o sentir el fuego, glorifica a Dios. Glorifica a Dios que Él, en su infinita gracia, ha decidido darte ese momento. Ese momento el Señor te lo dio para que no dudaras, para que tu fe esté reforzada. Pero a los demás, a los que nunca han visto un demonio ser echado afuera, a los que nunca vieron un enfermo sanarse, los que no han sentido la paz de Dios inundar su alma ni al Espíritu descender como aire fresco, a los que no vieron al Hijo del Hombre morir y resucitar, sino que solamente oyeron y leyeron de estos acontecimientos por medio de la palabra, bienaventurados sois. Serán bendecidos ustedes. Esa fe
tendrá su recompensa. Porque no tuvieron que comprobar con vista ni con sentidos, no tuvieron que comprobar la existencia de Dios. Solo al oír creyeron. Quiero estar muy claro en esto, que los dos van a recibir la bendición última. Porque algunas veces es necesario ver. Especialmente puede ser que estemos muchos años en el camino, que nuestro corazón se sienta pesado, que empezamos a dudar, ya tenemos el conocimiento de la palabra. Algunas veces es necesario ver. Pero le estoy diciendo que la Escritura, de las dos formas, promete una recompensa. Porque lo importante es creer. Lo importante es la fe. Si crees, ¿qué es lo que dice el versículo 50? Cosas mayores que estas verás. Desde ahora, en el versículo 51, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué cosas mayores vieron los discípulos? Vamos a considerar eso. Vieron cosas, pero vamos a hacer una diferencia antes de ver exactamente qué cosas mayores vieron. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas mayores de los hombres, las que nosotros nos llama la atención, las que nosotros anhelamos, y la diferencia entre las cosas mayores del Espíritu? Una vez más, considerando a los discípulos, aún el mismo Natanael, ¿cuáles cosas mayores vio él? Porque él no vio, por ejemplo, mientras estuvo en la tierra, él no vio palacios. Jesús no tuvo palacios, no tuvo mansiones, no tuvo ni casa para ofrecer a sus seguidores. Como dice Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 20. Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No vieron seguridad en el lugar donde ellos iban a morar aquí en la tierra. Para nosotros, algunas veces, esa cosa mayor que esperamos es tener una casa. Tener esa seguridad de poder ir a dormir en nuestra propia cama. Esas no son las cosas mayores que Él está prometiendo. Gloria a Dios si las tenemos. Pero esas no son las cosas mayores que se prometen. No tuvo un ejército magnífico. Era el rey del universo, el rey de Israel, el rey de esta tierra, sin ejército. Aunque sea de hombres, legiones de ángeles, pero no tuvo ningún ejército que se podía ver. No les enseñó potestad por medio de conquistas. No estuvo conquistando a los enemigos de Israel. No conquistó a Roma y los quitó de su lugar de poder. No. No tuvieron muchos recursos. Ni dinero tenían los discípulos. No tenían negocios lucrativos. No eran empresarios. No podían darle de comer a los que venían a escucharle. No tenían patrocinadores poderosos que los apoyaran financieramente o gente que podían interceder
por ellos en algunas partes del gobierno. Entonces, ¿qué cosas mayores? Porque para nosotros, los humanos, tener eso, tener los recursos, tener gente que nos patrocinen, aún en nuestro ministerio, sería algo maravilloso, ¿no? Cuando nosotros recibimos todas estas cosas, bendecimos a Dios y lo hacemos correctamente, pero que no entre en nuestra mente que estas son las cosas mayores que el Señor nos va a enseñar. Entonces, antes de continuar, vamos a enfocarnos en el versículo 51, donde dice: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta escena, esta imagen que el Señor está pintando en este momento, es una referencia a algo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis capítulo 28, del versículo 10 hasta el 22, pero yo me voy a enfocar específicamente en el capítulo 12. Pero vemos esta experiencia, este sueño que tiene Jacob. Dice: tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que su extremo tocaba en el cielo, que estaba en la tierra y también en el cielo la escalera esta. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. En la descripción que da Jesús, Él es la escalera al cielo. ¿Y quién habita en el cielo? Dios. Dios habita en el cielo. El Padre habita en el cielo. Cristo es su revelación aquí en la tierra. Él es el único camino, porque como sus extremos tocan aquí en la tierra y en el cielo, Él es el único camino para nosotros que somos tierra, que somos humanos, el único camino en la verdad hacia el cielo para estar con nuestro Padre celestial. Cuando considero esto, a mí me gusta imaginarlo de una forma diferente, porque esta escalera que vio Jacob es una referencia que ayuda mucho a los judíos, porque ellos conocen el Antiguo Testamento. En este tiempo se les esperaría que conocieran el libro de Génesis y el sueño que tuvo Jacob. Entonces para ellos es una buena referencia de qué es Cristo. Él es como ese lugar donde durmió Jacob, donde estaba en la tierra, pero a la misma vez estaba en el cielo. Jesucristo es ese camino. Pero a mí me gusta visualizarlo más como que Cristo es la mano de Dios. La mano de Dios que desciende del cielo y se aguanta a nosotros. Nos agarra de la mano y nos ala hacia Él. Cuando esta mano se te acerque, aguántala. Nada más trata de aguantarla. Puede ser que no tengas la fuerza para aguantarla, pero solamente trata de engancharte de ella. Y no te preocupes, que Jesucristo va a aguantar fuerte. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú puedas subir a estar al reino, en el reino celestial con Él. Él es nuestro mediador, nuestro acceso a las cosas del cielo, a las cosas mayores. Entonces volvamos a estas preguntas. ¿Qué cosas vieron los discípulos
qué cosas veremos nosotros? Los discípulos vieron al Dios eterno extender su mano hacia la humanidad, sanando heridas, curando enfermedades, perdonando pecados y ofensas. Nosotros veremos a este camino, a esta escalera, salvar a muchos hombres pecadores, incluyéndonos a nosotros mismos. Esas son las cosas mayores que Jesús prometió a todo aquel que cree. Algunos necesitan ver y sentir un poco más, mientras otros necesitan oír la palabra de Dios. No quiero que nosotros desperdiciemos la oportunidad de estar en las dos. Dice Pablo que deberíamos orar por los dones más altos, los de la sanidad, aquellos dones como el de la profecía. Debemos anhelar esos dones porque es una forma de que el Señor se manifiesta aquí en la tierra. Pero a la misma vez, no demos esto como algo que podemos leer un versículo al día y que lo vamos a entender, que el Señor hablará cuando yo abra esta palabra y el primer versículo que me toque, ese es el versículo que me va a contar de este día cómo me va a ir. No como un consejo, tampoco como un libro solamente de reglas. Esto es un estilo de vida y esta es la palabra de Dios, la que nos hace creer, porque en ella es donde nosotros encontramos la vida eterna. Recuérdate la bendición que trae solamente oír y aplicar a tu vida lo que se encuentra dentro de este libro. Yo voy a decir que de mi propia parte, yo he pensado y pensado y pensado. El milagro más grande que yo he visto es que el Señor me redimió a mí. Pero yo no he visto una sanidad de un cojo, por ejemplo, ni de alguien sordomudo, pero he oído los testimonios. He oído que estas cosas pasan. Y también me aguanto de esto, porque aunque no lo he visto, aquí me dice que todo eso pasó y seguirá pasando. Aguántate de la palabra de Dios, sabiendo que ella es suficiente para convencerte. Y glorifica a Dios cada vez que Él se revela en tu vida de formas poderosas. Tengo 4 puntos de aplicación. El primer punto, que lo voy a dividir en 2 partes. Cuenta las buenas nuevas con gozo. A tu familia, a tus amigos, aquel que no conoce a Cristo, cuenta las buenas nuevas con gozo. No puede ser que en la iglesia, dentro de la juventud o dentro de los adultos y los ancianos, se vaya el gozo. Porque una de los frutos del Espíritu que está en nosotros es el gozo del Señor. Así que debemos compartir las buenas nuevas con gozo. Jesús está aquí. El Mesías, el Salvador está aquí. Ven a conocerlo.
Recuérdate que tu testimonio podrá llevar a otros a que acepten a Cristo. Como dice esa canción, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Pero brilla con la luz de Jesús. Una luz de amor. No una luz que trata de oprimir, que trata de poner un yugo de la ley sobre la gente cuando ya estamos salvos por gracia. Deja que las obras sean la evidencia de eso. Solamente háblenle más de Cristo y con gozo. Y también si somos del otro extremo, que sentimos que tenemos dudas a compartir el evangelio de Cristo, o que al contar los milagros tratamos de no decirlo mucho, nada más tratar de convencer a la gente que Cristo es Dios, pero cuando se trata de los milagros tratamos de inventar una razón por qué dice así la palabra de Dios. O que no eran unos cuantos panecillos y unos pescados que dieron de comer a 5,000. Eso nada más fue usado para dar un impacto. No. No te avergüences de la verdad que se encuentra dentro de la Biblia. Ve con gozo compartiendo el evangelio sin avergonzarte. Porque dice la palabra de Dios, Jesús mismo, en Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Punto número 2 de aplicación. El creer es lo más importante para el cristiano. Si perdemos de vista por qué nosotros creemos en Cristo, podemos empezar a perder la batalla. Pasa muchas veces que nos olvidamos de nuestro llamado. Nos olvidamos las palabras que oímos, el momento que vivimos en el que el Señor nos redimió. Porque viene alguna duda, alguna lucha, alguna prueba y nos empezamos a olvidar de por qué creemos. Y nuestra fe empieza a menguar. Pero recuérdate lo que dijo Jesús. De cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, pequeñito, solo un poco de fe, diréis a este monte, imagínate tú, nosotros que sí vemos estas montañas y qué magníficas son, podáis decir a las montañas, pásate de aquí allá y se pasará. Importante, nada os será imposible. Solamente con la fe, con el creer. Y también Jesús dice en Marcos 9, capítulo 23, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Como dice una alabanza que me gusta mucho, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Cree en Cristo. Cree en Dios. No te olvides del momento en el que tú empezaste a creer en Él y por qué tú crees en Él. Punto número 3. Agárrate de Cristo
quien es nuestro camino, quien es la escalera, quien es la mano de Dios, que está alcanzando, tratando de alcanzar esas almas en el mundo que están perdidas en la oscuridad. Agárrate de Él. Recuérdate que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al cielo, nadie viene al Padre sino por mí. Y aunque sientas que la fe te falte y que el Señor no llega, recuérdate de sus promesas, de que cosas mayores que estas tú verás. Recuérdate de sus promesas. Como dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito aquí en este libro, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Aguantémonos a esas promesas en medio de las pruebas cuando mengüen la fe. Creer en Cristo tendrá una recompensa. Las cosas del mañana serán maravillosas. Aférrate a la fe, aguántate a la fe y cree en sus promesas. Que el Señor les bendiga.